Buenos días, jóvenes, buenos días. Buenos días, Buenos días. buenos días. ¿Listo? Hoy día vamos a desarrollar nuestra segunda clase de química que corresponde a esta semana número 2, según lo que nosotros ya tenemos como el sílabo, ¿no? Entonces, veamos lo que tenemos para esta semana. Lo que vamos a estudiar es estructura atómica y radiactividad, ¿no? La estructura atómica. La estructura atómica actualmente se basa, ¿no?, en una estructura ya conocida por ustedes, ¿no?, que tiene una parte central conocida con el nombre del núcleo y una zona externa llamada nube electrónica. Pero esa estructura, ¿en base a qué se desarrolló? En base a una serie de teorías, ¿no? Las teorías que se propuso fueron las teorías atómicas de la primera, no una teoría, sino una filosofía que se dio por primera vez la idea del átomo. ¿Quién fue? Leucipo y Demócrito, ¿no? De Leucipo y Demócrito dieron a conocer que la materia, cuando se dividía, lo hacía no infinitamente, sino había un límite en su división, ¿no? Ellos plantearon la teoría de la discontinuidad de la materia, en la cual la materia no se podía dividir infinitamente, sino había un límite en la cual dejara de dividirse. Y a ese límite le llamaron átomo, que quiere decir sin división. Pero en ese tiempo también Aristóteles predominaban sus cuatro ideas, ¿no? O sea, otra idea, otra filosofía, la filosofía de que la materia estaba formada por cuatro elementos. ¿Cuál? Aire, fuego, tierra y agua. Entonces, estos cuatro elementos, si se combinaban, se obtenía todo tipo de materia conocida, ¿no? Es así como él planteó cómo estaba formado la naturaleza, ¿no? O sea, cómo estaba formada la materia. Esta teoría predominó y es así como la teoría o la filosofía de Leucipo y Demócrito simplemente quedó rezagada, ¿no? Y es así como Aristóteles introdujo esta filosofía. Recién en el año 1808, un científico llamado Dalton propone otra vez, ¿no?, esta idea del átomo, ¿no? Pero ya lo hace con un método científico, donde él propone que realmente el átomo sí existía y lo comprueba, ¿no? Que todas las partículas, ¿no? Todos los cuerpos materiales están formados por pequeñas partículas que le llamaba átomos, ¿no? Y los átomos eran diferentes de acuerdo al elemento en la cual se refería, a la cual se refería. En 1897, el modelo comenzó a desarrollarse mayor, ¿no? O sea, un mejor modelo hubo, ¿no? En este caso, Thomson, ¿qué hizo? Planteó que el átomo no solamente era una masa esférica como lo pensaba Dalton, sino que también habían pequeñas partículas incrustadas, ¿no? Estas partículas incrustadas simplemente se les llamó electrón, y que toda la masa del átomo tenía carga positiva, ¿no? Y es así como planteó su modelo del átomo, ¿no? El modelo de Thomson, que le llamaron el budín de pasas. De ahí, en 1911, otro científico llamado Rutherford planteó un nuevo modelo, en la cual incluyó que el átomo no era una esfera maciza, sino era una esfera hueca, donde en el centro iba a haber una masa muy concentrada, que le llamó núcleo. Es así como él introduce lo que es el nuevo átomo con su núcleo. El átomo es una esfera casi hueca, ¿no? O sea, no es maciza, sino es casi hueca, pero que sí hay una parte muy pequeñita en el centro del átomo, que ahí se concentraba casi toda la masa del átomo y le llamó núcleo, que tenía carga positiva, y los electrones que había descubierto Thomson simplemente estaban girando alrededor del núcleo, ¿no? Y es así como propone su modelo, ¿no? Este es el modelo de Rutherford. Ya en 1913, un científico llamado Bohr propone que los electrones, cuando giraban alrededor del núcleo, lo hacían siguiendo una cierta cantidad de energía. Es así como él propone, pues, que el átomo
tiene un núcleo, según Rutherford, ¿no? O sea, propone el modelo de Rutherford, pero que los electrones giran no solamente en un nivel, sino giran en muchos niveles, ¿no? Y estos niveles tenían una energía determinada. Es así como él propone, pues, los niveles de energía, ¿no? Del átomo, donde él decía, pues, que la energía, ¿no? A medida que el átomo, el electrón se alejaba del núcleo, su energía iba aumentando, ¿no? Y la energía de cada nivel se podía calcular. ¿Cómo se podía calcular la energía de cada nivel? La energía de cada nivel se podía calcular, pues, usando, ¿no? La energía de un nivel, voy a poner acá, la energía de cualquier nivel se calculaba dividiendo una constante, ¿no? Una energía constante sobre n al cuadrado, donde esa energía constante iba a ser igual a menos 13,6 electronvoltios, ¿no? Ese fue su teoría, ¿no? Entonces, cada vez que el electrón, tenemos acá primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, cada vez que el electrón saltaba de un nivel a otro, iba a absorber energía. Entonces, iba a ganar energía y saltaba a otro nivel y absorbía energía, ¿no? Entonces, cada vez que el electrón se iba alejando del núcleo, simplemente su energía iba aumentando, ¿no? Entonces, es así como él propone, pues, que cada nivel de energía tiene, acá hay una energía del nivel 1, una energía del nivel 2, una energía del nivel 3 y así. Ahora, si el electrón quería regresar a un nivel inferior, entonces lo que iba a pasar, ¿qué cosa? Iba a liberar energía. Y esa energía iba a ser la diferencia de los niveles, ¿no? Entonces, esta energía liberada sería pues, que la diferencia de la energía 3 menos la energía 1, digamos así, ¿no? Si el electrón salta del primer nivel, del tercer nivel al primer nivel, entonces libera energía y esa energía habría que calcularlo, ¿no? La energía del nivel 3 menos la energía del nivel 1, ¿no? Y esa la energía se calcula de esta manera, ¿no? Solamente tienes que reemplazar donde n, por ejemplo, para el tercer nivel sería pues energía de 1, que es 13 menos 13,6 electronvoltios sobre primer nivel sería pues 1 elevado al cuadrado, ¿no? Y ahí sale la energía. ¿No? Ese es así como él dedujo, ¿no? Su modelo, que cada vez que el electrón se alejaba del núcleo, su energía iba aumentando. ¿Ya? Ahora, en 1916, un científico llamado Sommerfeld introduce que los electrones no solamente están girando en un determinado nivel, sino también están girando, ¿qué cosa? En un determinado subnivel de energía, ¿no? Entonces, los electrones se encontraban en un nivel de energía según Bohr, pero los Sommerfeld también se encontraban en un subnivel de energía, ¿no? Ahora, ese es el modelo de Sommerfeld. Ya, el modelo más actual fue el modelo de Schrödinger. El modelo de Schrödinger en 1926 propone que los electrones no solamente se encuentran girando en determinados niveles y en determinados, ¿qué cosas? Subniveles, sino también están en determinadas zonas. Y esas zonas le llamó, ¿qué cosa? Orbitales. Que todos los electrones se encuentran en determinadas zonas, ¿no? Muy pequeñitas llamadas orbitales. Y ahí es donde nosotros tenemos la máxima probabilidad de encontrar a los electrones. ¿Cuántos electrones íbamos a encontrar? Dos. Y es así como se propone el modelo de Schrödinger, que es el modelo más actual, que el átomo está formado está formado por niveles de energía. Dentro de los niveles hay qué cosas, subniveles de energía, dentro de los subniveles hay qué cosas, orbitales, y en los orbitales se encuentran quiénes, los electrones. ¿Cuántos electrones? Solamente dos. ¿Ya? Y es así como se propone. Toda esa estructura nosotros lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero solamente les estoy indicando todas las teorías que hubo hasta el modelo actual. ¿Mm? Ahora, el modelo actual ya plantea cómo es el átomo, ¿no? Entonces, esta teoría atómica simplemente ya le da el concepto a lo que es el átomo. ¿Qué dice? ¿Qué es el átomo? ¿No? El átomo más o menos nosotros lo ideamos así, ¿no? El átomo es la partícula más pequeña en la que se puede dividir un elemento químico, conservando todas sus propiedades. Es así como nosotros dividimos o conceptuamos al átomo, ¿no? Que es la partícula más pequeña en la cual se puede dividir un elemento químico, no la materia se divide hasta los cuartos, pero el átomo se divide hasta, o sea, un elemento se divide hasta su átomo, ya no se puede dividir más el elemento, porque si el elemento se sigue dividiendo ya deja de ser elemento, ¿no? Y ya pasa a ser partículas subatómicas, deja de ser átomo, pues, ¿no? Pasa a ser partículas subatómicas. ¿No? Entonces ahí tendríamos la teoría atómica del átomo, ¿no? Ahora, nosotros debemos saber
que el átomo está, según la estructura atómica moderna, está formado por una nube, ¿no? Esta es una nube energética donde se encuentran en la parte central pequeñas partículas, ¿no? Denominadas, ¿qué cosa? Protones, ¿no? De carga positiva. A esta partícula de carga positiva se le llama protones. Y junto a ellas también están pequeñas partículas, ¿no? Que no tienen carga. Y esas partículas que no tienen carga se le llama neutrones. Entonces el átomo está formado por protones y neutrones. Y que los electrones que descubrió Thomson estaban girando, ¿qué cosa? Alrededor de él. Ahora, los protones y neutrones, ¿dónde se encuentran? En esta zona llamada, ¿qué cosa? Núcleo. Se encuentran en esta zona llamada núcleo. Ahí están los protones y neutrones. Y estas partículas están girando alrededor del núcleo. Son las llamadas electrones. Y estos electrones se encuentran en una zona denominada envoltura electrónica o nube electrónica, ¿no? Nube electrónica es una zona extranuclear, o sea, es una zona fuera del núcleo, también le llaman zona extranuclear, llamada nube electrónica o envoltura electrónica. Ahora, en el núcleo se encuentra concentrada casi toda la masa del átomo, ¿sí? Casi toda la masa del átomo se encuentra concentrada en el núcleo. Por eso se dice que es una zona de alta densidad, ¿no? Entonces, ¿quién realmente me determina la masa del átomo? Pues la masa del átomo me determina las partículas del núcleo, porque los electrones son unas partículas muy pequeñitas que tienen una masa tan pequeñita que casi se desprecia. En cambio, la de los protones y neutrones, sí, sus masas son muy inmensas, ¿no? Comparado con el electrón. Ahora, la nube electrónica es la que determina, pues, el tamaño del átomo. Determina el tamaño o volumen del átomo, ¿no? Eso lo determina la nube electrónica. ¿Ya? Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es el átomo. Todo átomo pertenece a un elemento. Este es el átomo del elemento llamado berilio. Y todo elemento químico tiene una simbología, ¿cuál? En este caso, Be. Este es el átomo de berilio, donde nosotros debemos saber que el berilio va a tener una representación, ¿no? Vamos a sacar mi camarita. Voy a sacar mi cámara para que ustedes puedan ver todo bien. Ya, entonces nosotros decimos acá que todo átomo pertenece a un elemento químico y el elemento que yo he dibujado acá, este es el átomo del elemento llamado berilio. ¿Y por qué he dibujado el átomo de berilio? Porque el átomo de berilio solamente está formado por 3 protones y 4 neutrones y 4 electrones. ¿Estamos? Está formado por 4 protones, ¿no? Acá hay 4 protones, 5 neutrones y 4 electrones. Ya nosotros debemos saber lo siguiente. Debemos saber que en todo átomo neutro, el número de protones y el número de electrones siempre deben ser iguales. ¿Por qué? Cada protón tiene una carga de más 1. Acá hay más 1, más 1, más 1 y más 1. Entonces, si tú sumas las 4 cargas, me daría más 4. Cada electrón tiene carga menos 1. Menos 1, menos 1, menos 1 y menos 1. Entonces, ¿cuánto me daría? Menos 4, ¿no? Entonces, yo tengo los protones, su suma es más 4, y los electrones, la carga es menos 4. Entonces, la suma, ¿cuánto me daría? 0. Por eso se dice que en todo átomo neutro, la cantidad de protones y electrones son iguales. ¿Por qué? Porque si los protones y electrones son iguales, la suma de las cargas me da 0. O sea, es un átomo neutro. ¿Cuándo un átomo se dice neutro? Cuando la suma de las cargas me da 0. Entonces, por eso nosotros decimos que para que un átomo sea neutro, la cantidad de protones en el núcleo y la cantidad de electrones que están girando alrededor de él, simplemente, necesariamente deben ser iguales. ¿Ya? Ese es el átomo. Ahora, ¿cómo representamos al átomo de un elemento? Lo representamos mediante una simbología. Veamos. Pero antes de eso, nosotros tenemos que ver las partículas subatómicas, ¿no? Estas son las características de las partículas subatómicas, ¿no? El neutrón, el protón, el neutrón están en el núcleo y el protón también. El neutrón fue descubierto por Chadwick y el protón por Rutherford. En la nube electrónica se encuentra el electrón y fue descubierto por Thomson. Acá están sus cargas. El neutrón no tiene carga, pero el protón tiene carga más 1 y el electrón tiene carga menos 1. Estas son las cargas relativas que se usa para trabajar con el átomo. Pero las verdaderas cargas están en Coulomb, ¿no? Bueno, el neutrón no tiene carga, pero el protón tiene más 1,6 por 10 a la menos 19 de Coulomb. Y el electrón menos 1,6 por 10 a la menos 19 de Coulomb. Las cargas son iguales, ¿sí? Sus valores son iguales, pero no son iguales
¿no? Las cargas son diferentes, uno es positivo y otro es negativo, pero los valores son iguales, ¿no? Del protón y el electrón. Por eso que la suma de las cargas, si tú sumas más uno menos uno, me da cero. Si tú más este valor más este valor, también me da cero, ¿no? Siempre me va a dar cero. Solamente estas son cargas, ¿no? Que se usan para hacer los cálculos matemáticos del átomo más sencillos. Estas son las verdaderas cargas, ¿no? Ahora la masa del neutrón, 1,675, es ligeramente mayor que la masa del protón, 1,673. Si ustedes observan, se diferencia en dos. Pero acá es 9,1, pero 10 a la menos 31, o sea, es como 0,00091 por 10 a la menos 27. Entonces ahí comparando esos valores, la masa del electrón es sumamente pequeñísima. Entonces nosotros podemos decir que el neutrón y el protón son su masa casi iguales, pero el neutrón es un poquito más pesado que el protón. Pero estas partículas, protón y electrón, son mucho más pesados que el electrón. Por eso que casi toda la masa se encuentra concentrada donde, en el núcleo, porque ahí están las partículas más pesadas. Entonces debemos saber que la masa del neutrón es ligeramente mayor que la masa del protón, pero la masa del protón es mucho, pero mucho mayor que la masa de un electrón. ¿Ya? El neutrón sí es un poquito, tiene más masa que el protón, un poquito nada más, ¿no? Pero el protón con respecto al electrón, sí, la masa es inmensa, ¿no? ¿Ya? A ver, miren, miren, les doy un minutito para que miren acá, ¿no? Cómo son las masas. Ya, entonces nosotros tenemos ahí, pues, ¿no? Las características. Veamos, sigamos, ¿no? Sigamos con esto. Ahora, ¿cómo se representa el átomo de un elemento? Se representa mediante una simbología llamada núclido. ¿Qué es el núclido? El núclido simplemente es la representación de un elemento químico, donde vamos a tener dos características. En la parte superior una A, que es llamado número de masa, y en la parte inferior una Z, que es llamado número atómico. Ahora, el número de masa y el número atómico, ¿qué me determina? Pues el número atómico y el número de masa me determina lo siguiente. El número de masa me determina las partículas del núcleo, protones y neutrones, o sea, la cantidad de protones más neutrones. Y el número atómico me determina solo la cantidad de protones, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tendríamos qué es lo que determina cada una de estas simbologías. ¿Ya? Ahora, como los protones es igual a Z, entonces yo tendría pues que los protones sería igual a qué? A Z, que son protones, más N, que lo vamos a representar con neutrones. N también se puede representar con letra mayúscula, ¿ya? O sea, A es igual a Z más N. También puede ser así, ¿no? Ya, ahora, en todo átomo neutro se cumple lo siguiente. Ah, ¿verdad? Acá, si nosotros, ¿qué conocemos acá? A y Z. Y si conocemos A y Z, ¿podríamos hallar N? Por supuesto que podríamos hallar N. ¿Cómo? Restando A menos Z. Entonces los neutrones sería la diferencia de A menos Z.
Ahora, también debemos saber que en todo átomo neutro, la cantidad de protones y electrones son iguales, siempre y cuando el átomo sea neutro. Si no es neutro, no son iguales, pero cuando el átomo es neutro, los protones y electrones son iguales, ¿ya? Al número de masa también se le conoce con el nombre de nucleones, porque me determina la partícula del núcleo. O sea, cuántos nucleones hay, cuántas partículas en el núcleo hay. Y al número atómico también se le conoce con el nombre de carga nuclear. ¿Por qué? Porque determina la carga del núcleo, ya que en el núcleo hay protones y neutrones. Los protones tienen carga, pero los neutrones no. Entonces, ¿quién me determina la carga del núcleo? Los protones. Por eso se le llama a este Z, que es protones, se le llama carga nuclear, porque me determina la cantidad de protones. ¿Ya? Ejemplo, del átomo que habíamos visto, del átomo de berilio, hemos visto que tenemos los protones, tenemos los electrones y tenemos los neutrones, ¿no? ¿Qué debemos saber? El átomo de berilio lo representamos con una simbología. B. ¿Qué tenemos en el átomo de berilio? Pues tenemos una cantidad de protones. ¿Cuántos protones tenemos? 4. 4 protones. Y si yo tengo 4 protones, entonces si hay 4 protones, entonces ese es el número atómico. Entonces el número atómico del berilio es 4. Lo colocamos acá. 4. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos neutrones tenemos? 5. Y yo sé que la suma de protones más neutrones me da ¿qué cosa? El número de masa. Entonces, ¿el número de masa cuánto sería? 9. Entonces lo colocamos acá arriba. 9. Y ahí está la representación del átomo de un elemento, ¿no? Ahora, en todo átomo neutro, ¿qué se cumple? Que los protones y electrones como son iguales. ¿Cómo tú sabes que el átomo es neutro? Cuando este átomo no tiene carga. Si yo le pongo una carga negativa, ya no es átomo neutro. Si yo le pongo una carga positiva, tampoco es átomo neutro. Si no tiene nada, se sobreentiende que es neutro, no tiene carga. Entonces, como este átomo es neutro, los protones y electrones como son iguales. Si tiene 4 protones, tendrá 4 electrones. Ahora, en total, ¿cuántas partículas habría? 4 electrones, 4 protones y 5 neutrones. En total, habrían cada 13 partículas subatómicas fundamentales. Ya hay solamente 13 partículas subatómicas fundamentales. Y ahí tendríamos lo que es la representación del núcleo. Ahí es así como nosotros vamos a representarlo. A veces a N lo colocamos acá. A veces a N lo colocamos acá también, ¿no? O sea, ¿cuántos neutrones hay? 5, y entonces lo ponemos acá, ¿no? Este es A, este es Z y este es N, ¿no? Pero la representación más correcta es solamente A y Z, ¿no? Esto se hace más que todo para, como forma práctica de ver cuántos neutrones hay, ¿ya? Pero esta es la representación verdadera. También debemos saber lo siguiente, ¿no? Acá tenemos que ver lo siguiente. Que el átomo que nosotros hemos estado hablando son de átomos neutros. Ahora, ¿qué es un ion? Es un átomo con carga, o sea, son especies atómicas con carga. Estas especies atómicas pueden ser atómicas, ¿no? O sea, pueden ser átomos, perdón. Son especies con carga. Estas especies con carga pueden ser átomos. Pueden ser positivas o pueden ser negativas. Por ejemplo, yo puedo tener acá el cobre y el fósforo. Son átomos que no tienen carga, son átomos neutros. Pero si yo le pongo una carga positiva, ya estoy hablando de qué? De un catión. Si yo le pongo una carga negativa, ya estoy hablando de un anión. Entonces, ¿cuántos tipos de iones hay? Dos, cationes y aniones. ¿Mm? Pero ¿cuál es la diferencia de su carga? Los cationes tienen carga positiva, los aniones tienen carga negativa. Ahora, ¿podríamos hallar los electrones de este átomo? Sí, pero para eso debemos saber qué me indica esta carga positiva. La carga positiva me indica que el átomo ha perdido electrones. En cambio, la carga negativa me indica que el átomo ha ganado electrones. Entonces, ¿podríamos saber cuántos electrones tienen estos iones? Sí, solamente hay que saber su número atómico. Y este número atómico generalmente te lo dan como dato. El número atómico del cobre es 29. Y si el número atómico del cobre es 29, entonces ¿cuántos electrones o cuántos protones tendrá? 29 perdió 2 a la cantidad de electrones. ¿Cuántos electrones va a tener? 29 tenía electrones cuando no tenía carga. Ahora perdió 2, claro, 27 electrones. ¿Sí o no? Igual para el fósforo. El fósforo su número atómico es 15. Pero en este caso ha ganado 3. Entonces tenía 15 electrones, ganó 3. Entonces ¿cuánto sería? 18 18. electrones. Claro, ¿no? Ahí está, 18 electrones. ¿Ya? Eso siempre y cuando tengan carga. Si no tuviese carga, tendría 29 electrones y 15 electrones, ¿no? Si no tuviese carga.
Pero como tiene carga, ya los electrones se alteraron. Ahora, pero lo que se alteró son los electrones, no los protones. Los protones siguen siendo 29. Acá también, ¿cuántos protones hay? 15 protones. O sea, lo que se altera son los electrones. No me está diciendo que está perdiendo protones y electrones, solamente electrones. Entonces, cuando yo tenía el átomo neutro, sin carga, tenía que 29 electrones y también 29 protones. Perdió 2 electrones, entonces va a tener 27, pero los protones no. O sea, los protones no se alteran en un átomo. Estamos igualmente acá. El fósforo 15 tenía que 15 electrones y tenía 15 protones. Ahora, si yo le pongo carga -3, va a alterar los electrones, va a tener 18 electrones, pero los protones no. Los protones no se alteran. ¿Qué quiere decir? Que el núcleo de un átomo no se altera. Por eso nosotros decimos que para reconocer a un elemento químico, solamente debemos saber cuántos protones tiene, porque el número de protones no va a cambiar, pues, en un elemento, ¿no? Entonces, el cobre siempre va a tener 29 protones y el fósforo siempre va a tener 15 protones. ¿Estamos? Se pueden alterar los electrones, pero nunca los protones. ¿Ya? Entonces, nosotros decimos, para identificar a un elemento químico, simplemente debemos saber su número atómico. Este catión que nosotros tenemos acá es un catión con carga +2, es un catión divalente. Si tuviese carga 3, sería anión trivalente. Si tuviese carga 1, monovalente. 2, divalente. 3, trivalente. 4, tetravalente. 5, pentavalente. ¿Estamos? O sea, el nombre del ion depende de su carga. Ahora, ¿cómo nosotros reconocemos a un elemento químico? Lo reconocemos por su número atómico. Es así como identificamos a un elemento químico, porque los protones nunca van a cambiar, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué pasaría si cambian los protones? Y yo le quito 2 protones, tendría 27 protones. Entonces ya no estaría hablando de quién, del cobre. Estaría hablando del níquel ya, ¿no? O del cobalto, ¿no? Estaría hablando del cobalto. Por ejemplo, acá, si yo le aumento 18 protones, entonces su número atómico sería 18, entonces ya no estaría hablando del fósforo, sino ya estaría hablando del argón, porque el argón, su número atómico es 18. No me interesa la carga, ¿no? Argón, su número atómico es 18. Entonces, para identificar a un elemento químico, simplemente debemos saber su número atómico, o sea, cuántos protones tiene. Entonces, todo elemento químico se identifica por su número atómico, o sea, la cantidad de protones que tiene. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón, número atómico 1. El calcio, el boro, el nitrógeno, el azufre, todos van a tener diferente cantidad de protones, ¿no? Por ejemplo, el boro, número atómico 5. Carbono, número atómico 6. Magnesio, 12. Fósforo, 15. Potasio, 19. Calcio, 20. Criptón, 36 y así, ¿no? O sea, todo elemento químico se identifica con su número atómico. Si cambia el número atómico, entonces cambia también el elemento. Entonces, ¿qué podemos decir? Si los elementos son iguales, carbono-carbono, los números atómicos son iguales. Pero si los elementos son diferentes, boro-carbono, los números atómicos también son diferentes. Entonces, todo elemento que sea igual siempre va a tener el mismo número atómico. Pero todo elemento diferente siempre va a tener números atómicos diferentes. Entonces, para identificar a un elemento hay que saber su número atómico, que es lo que determina qué elemento será. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, todo elemento químico se identifica por su número atómico, o sea, por la cantidad de protones que tiene. Ahora, con esto ya nosotros podemos ver especies atómicas. Entonces, veamos qué son especies atómicas. ¿Qué son especies atómicas? Son conjuntos de átomos que tienen características especiales. Por ejemplo, vamos a tener 3 isótopos, isóbaros e isótonos. ¿Qué son los isótopos? Son elementos iguales, pero con diferente número de masa. O sea, el elemento es el mismo. Por ejemplo, carbono-carbono. Como el elemento es el mismo, su Z también es el mismo. Pero lo que se diferencia es su número de masa. Número de masa 1 y número de masa 2. Esos son isótopos. Son elementos iguales, pero con diferente número de masa. ¿Estamos? ¿Qué son isóbaros? Elementos diferentes. Si los elementos son diferentes, sus números atómicos también son diferentes. Pero para que estos dos elementos diferentes
Se le llama isóbaros. Su número de masa deben ser iguales. 39, 39. ¿Y qué son los isótonos? También son elementos diferentes. Si los elementos son diferentes, sus números atómicos también son diferentes. Y sus números de masa también son diferentes. Son elementos totalmente diferentes. Entonces, si estos dos elementos diferentes son isótonos, ¿qué se debe cumplir? Pues que la cantidad de neutrones debe ser la misma. ¿Cuántos neutrones tiene? Ya sabemos que neutrones se halla restando A menos Z, ¿no? 12 menos 6, 6. Acá A menos Z. 11 menos 5, 6. Entonces, ¿qué tendrían? Igual cantidad de neutrones. Y si estas dos especies tienen igual cantidad de neutrones, son llamados isótonos. ¿Ya? Entonces tenemos los isótopos, isóbaros, isótonos. ¿Qué son isótopos? Elementos iguales con diferente número de masa. Isóbaros, elementos diferentes con igual número de masa. Isótonos, elementos diferentes con igual número de neutrones. Ahora, ¿cuántas especies atómicas hay? 3, pues, ¿no? Acuérdate de esto. A es igual a Z más N. ¿Se acuerdan? ¿Qué es Z? Protones. Pues Z es protones. Número de masa y número de neutrones. ¿No? Entonces, si tú te acuerdas de PAN, el PAN, te puedes acordar de las 3 especies atómicas. En los isótopos, ¿qué son iguales? En los isótopos, a ver, en los isótopos, ¿qué son iguales? El Z. El Z son iguales. En los isóbaros, ¿qué son iguales? El A. El A es igual. No, son diferentes, ¿no? El A es igual. Z es diferente, pero el A es igual. ¿Y qué es igual en los isótonos? La cantidad de ¿qué? De neutrones. ¿Estamos? Entonces siempre acuerdas de esto, ¿no? A es igual a Z más N. Siempre las 3, una es igual y las otras diferentes. ¿Qué es igual en los isótopos? El Z. Pero A y N diferentes. A ver cuánto es A. 12 y 14. ¿Y cuánto serían? 12 menos 6, 6. 14 menos 6, 8. O sea, los neutrones son diferentes. Los números de masa diferentes. Lo único que es igual es el A. El Z que diga. ¿Estamos? En los isótopos, el Z es igual. En los isóbaros, ¿qué es igual? El A nada más. El A, Pero el Z y el N diferentes. son diferentes. Claro, son diferentes. ¿Cuánto es Z? 19 y 20. ¿Y cuánto es N? Si tú le restas 39 menos 19, 20. 39 menos 20, 21. Entonces, los neutrones son diferentes. ¿Estamos? Y en los isótonos, ¿qué es igual? El N. Pero el A y el Z son diferentes. El N es igual. Pero el A, diferente. El Z, diferente. Siempre las 3, una es igual. Y las otras diferentes. En los isótopos, el Z es igual. En los isóbaros, el A es igual. Y en los isótonos, el N es igual. ¿Estamos? Son las 3 especies. Entonces nosotros decimos así. A los isótopos también se les conoce con el nombre de híbridos. ¿Y qué son? Son átomos de un mismo elemento con diferentes números de masa. Isóbaros son átomos de elementos diferentes con igual número de masa. Isótonos son átomos de elementos diferentes con igual número de neutrones. Ahí está, sus definiciones. Ahora, estos isótopos también se pueden representar así. Carbono 12 y carbono 14. Cuando veas un número delante del símbolo, eso quiere decir su número de masa. ¿No? Entonces acá te puedes potasio 39 y calcio 39. Acá yo puedo decir carbono 12 y carbono 11. Siempre que tú veas un número delante del símbolo, simplemente me está indicando el número de masa. ¿Ya? Ahí está, carbono 12, carbono 14. ¿No? Me está indicando el número de masa. Ahora, propiedades. Propiedades químicas de los isótopos. Los isótopos son iguales. Carbono, carbono. Entonces, químicamente son iguales. No hay que ser el mismo elemento. Los isóbaros son diferentes. Por lo tanto, químicamente también serán diferentes. Pues. Claro, ¿por qué? Porque simplemente elementos diferentes van a haber reacciones diferentes. Propiedades químicas diferentes. En los isótonos, ahí, si ustedes observan, los elementos son diferentes. Entonces sus propiedades químicas también serán diferentes. Para elementos iguales, propiedades químicas iguales. Para elementos diferentes, propiedades químicas diferentes. Entonces los isóbaros, isótonos siempre van a tener propiedades químicas diferentes. Solamente los isótopos tienen las mismas propiedades químicas.
La física, sí, son todos diferentes, todos. Isótopos, isóbaros, isótonos, sus propiedades físicas son diferentes, porque físicamente son diferentes, pues, ¿no? Tienen diferente cantidad de partículas, ¿no? Y todo esto sería lo que es la estructura atómica. Ahora veamos lo que es radiactividad, ¿no? Química nuclear, ¿no? Ya, a ver, les dejo un ratito para que vean qué son isótopos, isóbaros, isótonos. A ver, diferencienlos bien, ¿ah? Vean bien sus definiciones. Ya, química nuclear. Entonces nosotros acá ya entramos a otro tema, ¿no? Lo que es química nuclear. ¿Qué es la química nuclear, no? La química nuclear es parte de la química, es una ciencia, pero que se dedica a estudiar solamente la estructura del núcleo atómico, nada más, no estudia todo el átomo, solamente el núcleo del átomo. O sea, cómo está formado el núcleo del átomo, qué partículas hay en el núcleo del átomo y cuáles son las reacciones que se generan dentro del núcleo del átomo. Eso estudia la química nuclear, ¿no? La estructura del núcleo del átomo y las reacciones que ocurren dentro de él, ¿ya? Entonces, saber la estructura es saber qué tipo de partículas puede liberar este núcleo, ¿no? Entonces, continuemos. Entonces, nosotros decimos, la química nuclear, ¿no? Simplemente estudia las reacciones que implican cambios en el núcleo atómico, así como toda su estructura, ¿no? ¿Ya? Y para eso nosotros tenemos que saber qué es radiactividad. La radiactividad fue descubierto por este científico llamado Henry Becquerel en 1896. Henry Becquerel simplemente descubrió por pura casualidad la radiactividad, ¿no? Y propuso lo siguiente, ¿no? ¿Qué es la radiactividad? Es la descomposición espontánea del núcleo atómico. Este núcleo, para que se descomponga, tiene que ser inestable. Sí, hay núcleos en la naturaleza que son muy inestables, o sea, no perduran tal como están. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Como son muy inestables, debido a que tienen muchas partículas dentro del núcleo, entonces ellos van a tener que liberar un poco de partículas. ¿Para qué? Para alcanzar la estabilidad. ¿Qué quiere decir inestabilidad? Es algo que no perdura en el tiempo. ¿Qué es estabilidad? Es algo que perdura en el tiempo. Es algo así como si tú te pararas en un pie. Si tú te paras en un pie, estás inestable, no perduras parado así. Rápidamente te vas a caer, ¿no? O vas a poner inmediatamente el otro pie para estabilizarte. En cambio, si tú estás parado con los dos pies, entonces simplemente perduras en el tiempo, estás estable, ¿no? Por eso se dice que la inestabilidad es algo que no perdura en el tiempo, que rápidamente cambia.
En cambio, la estabilidad es algo que ya perdura en el tiempo sin estar cambiando ya, ¿no? Entonces, el núcleo inestable se debe a que tiene mucha masa dentro del núcleo, muchas partículas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el núcleo? Tiene que liberar un poco de partículas, tiene que emitir partículas para llegar y alcanzar su estabilidad. Estas partículas que emiten son partículas llamadas alfa y beta. Y también emite un poco de energía. Y esta energía que emite es una energía electromagnética. Es una energía que simplemente se representa mediante los rayos gamma. Entonces son tres tipos de radiaciones que emite. Dos partículas, alfa y beta, y una radiación, energía, que es gamma, ¿no? Entonces hay dos tipos de radiactividad, la radiactividad natural y la radiactividad artificial. La radiactividad natural es aquella en la cual núcleos inestables de elementos en la naturaleza comienzan a desintegrarse, como por ejemplo el uranio, ¿no? El uranio es inestable por su propia naturaleza, entonces va a comenzar a emitir radiaciones, ¿no? Por eso que el uranio se busca en la naturaleza, porque es un núcleo estable, emite radiaciones. Entonces nosotros decimos, el núcleo atómico natural, inestable, emite radiaciones. ¿Estamos? Porque es muy inestable. Ejemplo, ¿no? El uranio. El uranio emite una radiación. ¿Qué tipo de radiación? Radiación, ¿qué cosa? Alfa. Más qué cosa? Más energía. Siempre se emite radiaciones más energía, ¿no? Y cuando emite radiaciones alfa, este núcleo simplemente cambia y se transforma en otro elemento químico. Todo proceso reactivo simplemente genera transformación de un elemento a otro. Por ejemplo, el uranio 92, cuando emite radiaciones alfa, se transforma en torio 90. Claro, cambia su número atómico, pues se está cambiando su número atómico. Estas radiaciones alfa simplemente están formadas por dos protones. Entonces, si el uranio emite dos protones, o sea, radiaciones alfa, entonces simplemente pierde dos protones, entonces va a tener 90. Y un elemento con 90 protones ya no es uranio, es torio. Es un elemento químico, torio. Ahora, la radiactividad artificial es una radiactividad inducida, ¿no? Se induce a que un núcleo sea inestable, ¿no? El núcleo atómico artificial o inducido inestable emite radiaciones. Yo puedo bombardear el núcleo de nitrógeno mediante partículas. Por ejemplo, al núcleo de nitrógeno, con 7 protones lo bombardeo con partículas alfa, al núcleo directamente. Y al chocar el núcleo con las partículas alfa, transforman al elemento nitrógeno en oxígeno, liberando protones, más energía. Esta es una reacción artificial, o sea, es una reacción que se ha desarrollado, ¿no? Es una reacción en la cual simplemente nosotros no lo podemos ver en la naturaleza, es algo desarrollado en laboratorios nucleares, ¿no? Y para eso hay que inducir a que este elemento simplemente emita radiaciones, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante bombardeo de partículas hacia su núcleo. Ahí están los dos tipos de radiactividad, natural y radiactividad artificial. Ya, ahora, ¿cuáles son estas partículas no elementales? Estas partículas son rayos alfa, que son núcleos de helio con carga más 2, y están formados por 4 núcleos. Poco poder de penetración, pero muy ionizante. Esas son las partículas alfa. Están formados por 2 protones y 2 electrones, y tienen carga más 2. En sí, un rayo alfa está formado por 2 protones en su núcleo y 2 neutrones. Ahora, se supone que yo tengo acá 2 electrones, ¿no? 2 electrones. Si yo tengo acá 2 electrones, 2 protones y 2 neutrones, estaríamos hablando del átomo de helio, cuyo número atómico es 2 por tener 2 protones y un número de masa es 4 por tener 4 partículas. ¿Cuántos protones tiene? 2. ¿Cuántas partículas hay en el núcleo? 4. Ahora, ¿pero qué ha pasado con la partícula alfa? ¿O qué ha pasado con el helio? Ha tenido que perder estos 2 electrones. Si pierde esos 2 electrones, los pierde, entonces ya no tendría electrones. Entonces, el núcleo de helio, o sea, el átomo de helio solamente quedaría como un núcleo. Y este núcleo de helio simplemente es llamado partículas alfa. Y tiene una carga de ¿cuánto?
positiva. ¿Por qué positiva tiene? Porque ha perdido 2 electrones. Pues. Por eso que las partículas alfa tienen carga positiva, pero no le ponen la carga, se sobreentiende ya. Que las partículas alfa están formadas por 2 protones y 2 electrones, pero que no tienen electrones. Ahora, las partículas, ¿no? Por ejemplo, el uranio emite una partícula alfa, o sea, 2 protones. ¿Estamos? Y también emite 2 protones y 2 neutrones, o sea, número de masa 4. Entonces, si ustedes observan, ¿cuánto había acá? 238, ¿no? De partículas en su núcleo. Acá 234 más 4 que ha perdido sería 238. Acá, ¿cuánto es? 92. Acá tiene 90 más los 2 que ha perdido sería 92. Entonces nosotros decimos que la partícula alfa, número de masa 4 y número de masa 2. Eso es lo que ha perdido. Ha perdido 238 para allá acá, ha perdido 4. Y 92 para llegar a 90 ha perdido 2, ¿no? Por eso que sale 234 y 90. ¿Y dónde se fueron estas 4 partículas perdidas? Allá se fueron en forma de radiaciones alfa. Salieron en forma de radiaciones alfa. Rayo beta. Los rayos beta son electrones que provienen del núcleo atómico. Cuando un neutrón se transforma en un protón y un electrón. ¿Estamos? Más penetrantes que las radiaciones alfa y viajan a altas velocidades, ¿no? Ahora, ¿qué es una radiación beta? Una radiación beta sale del núcleo. Yo sé que acá hay protones y yo sé que acá hay neutrones. ¿Estamos? Acá hay protones y acá hay neutrones. Lo que pasa es que cuando un neutrón, este neutrón se transforma ¿en qué? En un protón y un electrón. Tú dirás, ¿pero cómo va a salir del núcleo electrones? Ah, porque el neutrón se transforma en protones y electrones. Ahora, el electrón que sale del núcleo es llamada partícula beta. Ahora, este protón que se ha formado, porque acá se ha formado un protón, queda en el núcleo. Queda el protón en el núcleo. Pero ya el neutrón desaparece, ¿no? Entonces queda un protón y se libera una partícula beta. ¿Estamos? Una partícula beta. Entonces ahí estaría, esa es la partícula beta. Entonces, ¿cómo se obtiene una partícula beta? Cuando un neutrón se transforma en un protón y un electrón. El electrón sale, pero la partícula queda. Entonces ya no habrían, ¿qué cosa? Ya no habrían 2 protones, sino habrían 3 protones porque el protón, ¿no? Que se quedó, salió del núcleo transformado. Entonces acá, ¿no? Una partícula beta sale del núcleo. ¿Y eso por qué? Porque un neutrón se transforma, ¿qué cosa? En un protón y en un electrón, ¿no? Y el electrón es la partícula beta. Hay radiaciones, ¿no? Esta es energía. Siempre sale acompañado con un poco de energía. Ejemplo, ¿no? El torio, si emite una partícula beta, el torio su número de masa no va a cambiar. Pero lo que cambia es el número atómico. ¿Por qué? Porque libera un electrón, pero se queda un protón. O sea, libera un electrón que no altera su Z, pero aumenta un protón. Por eso que este elemento subió a 91, que ya viene a ser el paladio. Ya es otro elemento. Y la partícula beta que ha liberado. Ya ha salido del núcleo, ¿no? Y las radiaciones gamma son energía pura, ¿no? Son radiaciones electromagnéticas de alta energía, sin masa ni carga. Ya, esas son las radiaciones electromagnéticas, ¿no? Radiaciones gamma. Elevado poder de penetración, como es energía pura, viajan a la velocidad de la luz en el vacío también. Las radiaciones gamma simplemente es energía, no tiene masa, no tiene carga, es energía pura. Por ejemplo, acá el paladio, 23491, se transforma en paladio 23491. Y tú dirás, pero es lo mismo, ¿sí? Pero acá este asterisco me indica que tiene un exceso de energía. Entonces, ¿qué haces? Liberas esa energía, pero en forma de radiaciones gamma, porque las radiaciones gamma son energía. Entonces el elemento se transforma en paladio, pero paladio ya no es inestable, sino un paladio estable, porque ya, como tú sabes, ya no le vas a ver ¿no? Ese asterisco encima. Ese asterisco me indica que es inestable, pero cuando ya no tiene el asterisco me indica que ya es estable. ¿Y eso por qué era inestable? Porque había mucha energía en su núcleo. Ya había mucha energía en su núcleo.
Ya, veamos acá. Como ya le dije, ¿no? ¿Quién es el que tiene mayor poder de penetración? Las radiaciones alfa tienen poco poder de penetración. Las radiaciones beta son más penetrantes y las radiaciones gamma son muy penetrantes, ¿no? Ya es energía, pues atraviesa todo, ¿no? Entonces, el poder de penetración es así, ¿no? Las radiaciones alfa son detenidas por no solamente un papel. Detienen las radiaciones alfa, chocan, no pasan. En cambio, las radiaciones beta sí pasan, es más penetrante. Pero cuando le pones un bloque de 0,5 centímetros de plomo de espesor, rebota, ya no pasa. Entonces, pero las radiaciones gamma sí pasan. ¿Por qué? Porque no son partículas, pues estas son partículas, ¿no? Son núcleos de helio y acá son electrones, son partículas que pueden, los electrones son más pequeñitos y pasan, pues, ¿no? Pero cuando le pones, ¿qué cosa? En el camino, más átomos en el camino, entonces va a llegar un momento en el cual choque, ¿no? Y rebota. Pero esta es energía, y la energía es inmaterial, entonces todo pasa. Pasaría hasta el bloque de plomo, porque es energía. Pero, ¿y por qué un bloque de plomo lo detiene? ¿Por qué? Porque simplemente lo que pasa es que el plomo es una sustancia capaz de absorbe energía, o sea, absorbe las radiaciones gamma. Entonces, cuando las radiaciones gamma vienen, entonces todos los átomos que están en el camino comienzan a absorber energía. Comienzan a absorber energía y la van disipando, disipando y hasta que absorben la última energía y ya no sale al otro lado. O sea, el átomo de plomo tiene esa característica de absorber energía, por eso que ya llega el momento en que no atraviesa, por eso, pero cuando no atraviesa, cuando mínimo debe tener unos 10 centímetros de espesor, ¿no? Por eso que el plomo se utiliza bastante, ¿no? En medicina, ¿no? Para sacar qué cosa. Hay cámaras donde nosotros nos sacamos radiografías, pero esas cámaras, sus paredes están qué cosa, plaqueadas de placas de plomo, ¿no? ¿Y por qué le ponen placas de plomos a las paredes? Para que no salga, pues, ¿no? Al exterior y contamine qué cosa a la gente que está afuera, ¿no? Entonces, por eso que en un hospital tienes un cuarto especial preparado con lámina de plomo para que la radiación no salga. Ujú. Al que está adentro, claro, ¿no? Por eso que aquellas personas que sacan radiografías se protegen bien, ¿no? El que no está protegido es el que va a sacarse la radiografía, ¿no? Pero es una cuestión de segundos nada más, ¿no? Solamente, ¿qué cosa? Una pequeña luz nada más te dan para que es suficiente con eso. Si lo dejan prendido, te desintegran, pues, ¿no? Ya, listo. Te queman, pues, ¿no? Porque la radiación de gamma es energía y, y puede quemar, ¿no? Listo. Representación de algunas partículas elementales. Tenemos las radiaciones alfa, beta, positrón, neutrón, protón y radiaciones gamma. Las alfa ya sabemos que son núcleos de helio. Las beta ya sabemos que son electrones y los electrones tienen carga. O sea, las radiaciones también se pueden representar con su número atómico o con su carga acá abajo. Ya, este es el número de masa, pues, ¿no? El número de masa del electrón no tiene protones ni electrones, ¿no? No tiene, el electrón no tiene protones, no tiene qué cosas neutrones. Por eso que su número de masa es cero, pues, ¿no? Pero sí tiene carga menos uno. No, el neutrón tiene un neutrón, tiene neutrones, pero no tiene qué cosa protones, pues no tiene protones, un neutrón. Ahora no tiene protones, por eso que su número atómico es cero, ¿no? No tiene protones, un neutrón. Pero sí tiene un número de masa que es solamente un neutrón. Por eso se representa así. Y el protón en sí simplemente es qué cosa, el núcleo de hidrógeno, ¿no? Hidrógeno, acá tiene un protón, no tiene neutrones, y acá tiene un protón, ¿no? Que es el número atómico, ¿no? Número de masa es cero, pues, ¿no? O sea, cero neutrones, pero sí tiene protones. Es así como se representa, o simplemente H. Estas son las representaciones de las radiaciones alfa, beta, gamma. Ahora, las radiaciones beta simplemente son carga negativa, que lo podemos así o simplemente la llamamos así. Ahora, los positrones son electrones pero positivos. Estos son los positrones, electrones pero positivos. Pero ¿cómo tú lo diferencias? O sea, son beta positivos de un radiación beta, simplemente le pones el signo positivo. Acá, cuando no le pones ni un signo, quiere decir que es radiación, ¿no? Partículas beta, pero basta con que le pongas el signo positivo, ya es un positrón. Y la radiación es gamma, que es energía electromagnética, o sea, no tiene masa ni tiene carga, ¿no? Es energía pura. Ya está. Esas son las representaciones. Sigamos.
Reacciones nucleares. ¿Qué es una reacción nuclear? Son transformaciones que se... Ah, ya, un ratito tienen que ver esto, ¿ya? A ver, esto es lo que vamos a usar bastante. Denle su captura de pantalla si es posible, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué es una reacción nuclear? Son transformaciones que se producen a nivel del núcleo atómico, debido a los núcleos inestables de los átomos, donde los elementos se convierten uno en otro elemento diferente y se representan mediante una ecuación nuclear. Entonces, una ecuación nuclear, ¿no? O sea, una reacción nuclear es el proceso de transformación del núcleo atómico. Se transforma el núcleo atómico. ¿Y cómo se representa? Mediante una ecuación nuclear. Vamos a tener en toda ecuación nuclear, vamos a tener reactantes, los que participan, interaccionan al inicio y productos los que se forman. Esta ecuación nuclear debe estar balanceada, donde se debe cumplir lo siguiente. En toda ecuación nuclear se debe cumplir dos, ¿no? Dos leyes, ¿no? Que el número total de protones y neutrones en los productos y reactantes deben ser el mismo. O sea, debe haber una conservación del número de masa. O sea, debe conservar su número de masa. Y también el número total de cargas nucleares en los productos y reactantes debe ser el mismo. Debe conservar el número atómico. O sea, el número atómico y el número de masa, tanto los reactantes y el producto, la suma de todos ellos siempre deben ser iguales para que se conserve, ¿no? Se conserva el número atómico y se conserva el número de masa. Por ejemplo, digamos acá, yo tengo acá el nitrógeno, es atacado su núcleo por un neutrón y se convierte el nitrógeno en carbono, liberando un protón y también liberando energía. Ahora, su número de masa del nitrógeno es 14 y acá es 7, su número atómico. El neutrón ya saben su simbología, ¿no? 1, 0. Acá 14, 6 y acá 1, 1. Ahora, ¿qué se debe cumplir? Que la suma de los números de masas, tanto los reactantes y productos, deben ser iguales. 14 más 1, 14, 14, perdón, 15. 14 más 1, 15. Y la suma de los números atómicos, tanto en los reactantes como en los productos, también deben ser iguales. 7 más 0, 7. 6 más 1, 7. Siempre deben ser iguales para que se cumplan estas leyes, ¿no? De la conservación del número de masa y de la conservación del número atómico. Siempre deben ser iguales. A ustedes a veces le van a decir así. Se tiene la siguiente reacción y le borran esto. Y le dicen, ¿qué partícula debe haber en los reactantes? ¿Qué partícula está, ¿no? A que te piden esta partícula, ¿no? Entonces tú lo que vas a hacer es poner X, ¿no? ¿Qué partícula será? Entonces yo sé que acá hay un A y acá hay un B. Entonces tú dices 14 más A, yo sé que 14 más A debe ser igual a que a 14 más 1. A 14 más 1. Entonces de ahí donde A te sale que 14. Perdón, A te sale 1, ¿no? Te sale 1. A te sale 1. Igual manera acá, 7 más B, o sea, 7 más B debe ser igual a ¿qué? A 6 más 1. Debe ser igual a 6 más 1. Entonces, de ahí te sale B. ¿B cuánto sería? 7 más B debe ser 6 más 1. 6 más 1 sería 7. 7 con 7 se va y me queda que B es 0. Ahora sí, una vez que ya tienes esto, ya entonces tú dices que yo tengo A y B. Entonces yo tendría que X sería igual a que A1 y 0. Y te dicen, reconoce qué partícula es A. La partícula es simplemente el neutrón 1, 0. Para eso tienes que aprenderte las simbologías, ¿no? Para poder reconocer qué partícula es neutrón. ¿Estamos? 1, 0. La única partícula que tiene 1, 0 es el neutrón, pues, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Por eso es importante que sepas esto, ¿no? El neutrón se representa con 1, 0. ¿Ya? Acá otro, ¿no? Por ejemplo, el otro, el último, ¿no? ¿Qué pasaría si te dicen, ¿qué partícula es esta? Entonces tú le pones A y B. Entonces dices 14, el número de masa. 14 es igual a ¿qué? A 14 más A. Entonces A es igual a 0. Y el Z. El Z es 6 más 7 es igual a ¿qué? Perdón, 6, ¿no? Acá me confundí. Acá tendrías que 6, ¿no? 6 es igual a que estos son los productos y estos son los reactantes. Sería igual a 7 más B.
Entonces, B, ¿cuánto saldría? 6 menos 7 sería ¿qué? Menos 1, ¿no? 6 menos 7 me sería menos 1. Entonces yo tendría acá A es 0 y B es menos 1. ¿Y cuál es la partícula en la cual A y B sería qué? 0 menos 1. La partícula 0 menos 1 simplemente es beta, pues beta menos 1. O sea, es la partícula beta. Entonces es así como se reconoce, ¿no? A la partícula beta, ¿no? Siempre la sumas. 14 debe ser 14 más 0. Y 6 igual a 7 menos 1, 6, ¿no? ¿Ya? O sea, siempre se debe sumar para que sean iguales al número de masa y el número atómico. Estas son las leyes, ¿no? Reacción nuclear. ¿Ha quedado claro, jóvenes? Es bastante sencillo, solamente tienes que saber sumar. Pero lo que sí tienes que aprender, otra vez le voy a poner. Lo que sí tú debes aprender, ¿no? Obligatoriamente, es esto, ¿no? Esto debes aprender. Obligado, ¿no? Porque si no, ¿cómo vas a saber reconocer las partículas? Alfa es 4,2, beta es 0 menos 1, positrón es 0 más 1, aunque positrón no viene mucho. Neutrón 1,0 y protón 1,1. Esas son las tres partículas, esas son las partículas. Y gamma es 0,0, ¿no? Si te sale 0,0, quiere decir que es gamma. Si te sale 1,1, quiere decir que es protón. Si te sale 1,0, quiere decir que es neutrón. Si te sale 0 más 1, positrón. Si te sale 0 menos 1, electrón. Si te sale 4,2, alfa. ¿Estamos? Eso es lo que debes aprenderte cuando se trabaja con ecuaciones nucleares, ¿no? Te piden reconocer las partículas. Ya, ahora, tiempo de vida media. Ahora, tipo de reacciones nucleares. Tipo de reacciones nucleares. Hay fisión nuclear. Un núcleo pesado forma núcleos más pequeños de masa intermedia, liberando grandes cantidades de energía, ¿no? Ejemplo, ¿no? La fisión es la partición. Fisionar quiere decir partir. El uranio es atacado por un neutrón y se funde, se une, ¿no? 235 más 1, 236, 92 más 0, 92. Y este uranio, como ha aumentado su número de masa, muchas partículas, entonces se rompe el núcleo y se transforma en dos más livianos, ¿no? Bario y criptón, liberando 3 neutrones y energía. Entonces, ¿qué quiere decir la fisión? La fisión es la partición de un núcleo, ¿no? Se parte un núcleo inestable para formar dos núcleos más livianos, ¿no? Fíjate, la masa acá, ¿cuánto era? 236, acá es 141 y 92, ¿no? O sea, menos masa, ¿no? Ahora, la fusión es cuando núcleos livianos se unen para formar núcleos más pesados, ¿no? Núcleos livianos se unen formando un núcleo hijo, generando mayor cantidad de energía de la que la fisión, o sea, se genera un núcleo más pesado, un núcleo hijo, ¿no? Le llamamos, por ejemplo, acá, acá se acuerdan, este es el hidrógeno 2 y el hidrógeno 3, este es el deuterio y este es el tritio. El deuterio y el tritio se fusionan para formar el helio, liberando un neutrón, ¿no? Acá, 2 más 3, 5. 4 más 1, 5. 1 más 1, 2. 2 más 0, 2. O sea, siempre se cumple. Esa es la fisión. La fusión, perdón. Fusión es, se unen estos dos núcleos para formar un núcleo más pesado, pero siempre liberando partículas, ¿no? Pequeñas partículas. Y la desintegración radiactiva. La desintegración radiactiva es cuando núcleos inestables se desintegran emitiendo partículas alfa, beta y radiaciones gamma. Por ejemplo, acá está el uranio muy inestable se desintegra emitiendo una partícula alfa. Entonces tú dices la partícula alfa, claro, pues este es 4,2, ¿no? 234 más 4, 238. 90 más 2, 92. Que también la podemos representar así. El uranio se ha transformado en torio porque ha liberado una partícula alfa. Entonces dices, ¿cómo yo puedo saber cuánto es el número de... ya pues no, solamente yo sé que acá es A y B, ¿no? A sería 234, más 4 sería 238 y 90 más 2 sería ¿qué cosa? 92. Siempre sumar esto con su número de masa y su número atómico. Esto más esto y esto más esto me debe dar ¿qué cosa? Al número de masa y al número atómico. Este es el núcleo padre y este es el núcleo hijo.
O sea, ¿a partir de dónde salió el torio? A partir del el uranio, pues es el núcleo padre, ¿no? Ahora, serie radiactiva. A veces estas sustancias, por ejemplo, el uranio libera alfa teniendo torio, pero el torio es muy inestable y otra vez va a liberar otra partícula y otra vez así, ¿no? Hasta estabilizarse, ¿no? Formando una serie de radiaciones. Por ejemplo, el polonio es muy inestable, libera una partícula alfa y se forma plomo. El plomo libera una partícula, se forma bismuto. Bismuto libera una partícula beta, se forma polonio. Polonio libera una partícula alfa, se forma plomo y ahí se estabilizó. ¿No? Entonces, ¿esto cuándo va a dejar de emitir radiación? Cuando ya el átomo, el núcleo, ya no tenga mucha masa, ya su núcleo, su número de masa ya es tan pequeño que ya es estable, ya, ¿no? O sea, adquirió estabilidad. Llega un momento en el cual ya no se desintegra. Entonces tú dirás, a veces te van a decir, ¿qué partículas hay acá, aquí, aquí y aquí? Entonces solamente tú tienes que sumar, ¿no? 210, para que me dé 14 falta 4. 82, para que me dé 84 falta 2. Ah, partícula alfa es. 210, para que me dé 210 sería 0. 83, para que me dé 82 sería menos 1. 83 menos 1 me daría 82, entonces es partícula beta. Acá, 210 para que me dé 210, 0. 84 para que me dé 83 sería menos 1, entonces también sería partícula beta. 206 para que me dé 210 debe ser 4. 82 para que me dé 84 debe ser 2. Ah, entonces 4, 2 es partícula alfa. Entonces así, tú vas sacando las series radiactivas. Alfa, beta, beta, alfa, ha habido una serie sucesiva, ¿no? Alfa, beta, beta, alfa. Esa es una serie radiactiva. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Ahora, veamos aquí. Tiempo de vida media. ¿Qué es la vida media? Es el tiempo necesario para que se desintegre la mitad de los núcleos inestables de una muestra radiactiva. A eso le llamamos vida media, ¿no? Por ejemplo, una sustancia radiactiva, esta se va a desintegrar, va a liberar radiación y se va a desintegrar. Pero en la mitad, es como decir, no, si tengo 40 gramos, ahora voy a tener 20 gramos. Entonces ha habido un tiempo en la cual se ha desintegrado esta masa inicial para tener una masa final. Y ese tiempo es un tiempo de vida media, ¿no? Entonces, ¿qué es el tiempo de vida media? Es el tiempo necesario para que se desintegre la mitad de los núcleos inestables de una muestra radiactiva. Entonces, si tiene 40, se desintegró la mitad. Ahora, se sigue desintegrando. Ah, es el tiempo de vida media, ¿cuánto? A 10 gramos. Se sigue desintegrando. Ah, ya un tiempo de vida media, ¿cuánto? 5 gramos. O sea, siempre se desintegra la mitad de la masa anterior, ¿no? Y ahí hay un tiempo, es un tiempo en la cual, por eso le dicen media, ¿no? Tiempo de vida media, o vida media, es la mitad, pues media es la mitad, ¿no? Y todo eso ha tenido que transcurrir todo un tiempo. Y ese tiempo sería, ¿qué cosa? La suma de los tiempos de vida media. ¿Cuántos tiempos acá hay? Uno, dos, tres tiempos. Entonces dices 3 veces el tiempo de vida media, ¿no? 3 veces el tiempo de vida media. Y este es el número, ¿no? De desintegraciones, ¿no? Que ha habido, ¿no? La cantidad de veces que se ha ido desintegrando. Ahora, hay una formulita que me dice que para hallar el tiempo de vida media, como nosotros lo hallamos, ¿no? Entonces tenemos acá una masa inicial y vamos a tener una masa, ¿qué cosa? Final. Y la masa inicial sobre la masa final es igual a 2 a la n, ¿no? Donde n, ¿cómo se calcula? Masa inicial y masa final. Donde n, ¿cómo se calcula? Dividiendo el tiempo total sobre el tiempo de vida medias, ¿no? N es el número de vidas medias, o sea, el periodo, la cantidad de veces que se ha ido desintegrando. Y T es el tiempo total que logró toda la desintegración. Y T, un medio, simplemente es la vida media, ¿no? Todos son, pueden estar en segundos, en minutos, en horas, en días, en años, en siglos, dependiendo de qué tipo de sustancia sea, ¿no? ¿Ya? Dependiendo de qué tipo de sustancia sea. Vamos a ver cómo sale, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá una sustancia. Va a que a descomponerse la mitad. Acá hay un tiempo de vida media. Después de un tiempo de vida media, otra mitad. Después de tiempo de vida media,
otra mitad. Y así, sucesivamente, hasta llegar a una masa final. Entonces yo tengo acá la masa inicial y acá otra masa. Pero esta masa, ¿no? Sería igual a ¿qué? Ya que la masa inicial sea M. Entonces esta masa sería una masa final, que sería la masa sobre 2. O sea, la masa inicial sobre 2. Ahora, esta masa final, ¿a qué vendría a ser igual? A esta masa inicial que tenías, todo esto sobre 2. Entonces me daría masa sobre 4. O sea, es la mitad de la masa anterior, ¿no? Entonces yo tendría acá 2 a la 0 es 1. 2 a la 1 es 2. Y acá sería masa sobre 2 al cuadrado, que sería 4. ¿No? Entonces, vamos, ¿qué cosa? 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. Entonces, primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo, ¿no? O sea, primera vida media, segunda vida media, tercera vida media y así, n vidas medias. Y tendría una masa final, ¿no? Entonces yo tendría lo siguiente. Y esto me sale así. Que la masa inicial sea M, ¿no? O la masa inicial que sea masa inicial nada más. Vamos a dejarlo como masa inicial para que salga la formulita. Entonces la masa inicial, yo tengo acá la masa inicial, y entonces acá tendría la masa inicial sobre 2, la mitad. Acá la masa inicial ya sería sobre 2, sobre estos 2, entonces sería sobre 4, que sería 2 al cuadrado. La masa inicial sobre la mitad de esto, entonces sería 2 más, o sea, sería 2 al cubo. Y así, ¿no? Hasta llegar a una masa final. Y la masa final sería la masa inicial sobre ¿quién? 2 elevado a la cantidad de veces que se ha desintegrado. Ahora, el tiempo total. ¿A qué vendría a ser el tiempo total? El tiempo total sería igual a ¿qué? Una vida media, 2 vidas medias, 3 vidas medias, 4 vidas medias, hasta n vidas medias. O sea, n veces la cantidad de vidas medias. Ese es el tiempo total. N veces la cantidad de, ¿no? de vidas medias. Entonces, n total sería simplemente n veces el tiempo de vidas medias. Entonces de acá sale, pues, ¿no? Que n va a ser igual a ¿qué? D sobre ¿qué? De vidas medias. Ahí está, ¿no? La formulita. Ya sé cuánto, ¿qué tendría que saber para hallar la cantidad de veces que se ha desintegrado? Saber el tiempo total y el tiempo de vida media. Entonces ya sabes la cantidad de veces. Y con esa cantidad de veces lo puedes reemplazar acá. Y si conoces la masa inicial, ya puedes saber la masa final en la cual ha quedado la sustancia que se ha desintegrado, ¿no? Estas son las formulitas, ¿no? Entonces la masa final, entonces de acá nomás sale, pues, ¿no? Esto sale de acá. Masa final, entonces tú tendrías masa inicial sobre masa final y el otro pasa a multiplicar, ¿no? Aquí, 2 a la n, ¿no? Entonces masa inicial sobre masa final es 2 a la n, ¿no? Masa inicial sobre masa final es 2 a la n. ¿Mm? Tratado de mostrarle la formulita, ¿no? Es así como se hace, ¿no? Entonces a usted le van a dar datos, ¿no? Por ejemplo, le van a decir, ¿cuál es la masa final en la cual ha quedado la sustancia? Si inicialmente tenía una masa de 40 gramos, ¿no? Y se ha desintegrado en un tiempo de 2 años. Entonces ya tienes el tiempo, tiene la masa inicial y te dicen allá la masa final. Pero para hallar la masa final necesitas que n, la masa inicial n, y la masa inicial te la dan como dato, ¿no? Masa inicial me dice que es 40 gramos. Ahora me faltaría n. Entonces n sería igual a ¿qué? N vendría a ser igual al tiempo total que lo tienes, 2 años sobre el tiempo de vida media. Y esto sí te van a tener que dar un dato. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida media se obtiene mediante tablas, ¿no? Hay una tabla en la cual se obtienen los tiempos de vidas medias, ¿no? Listo, jóvenes. Todo eso es la teoría. Ahora sí, hacer problemas. ¿Ya? Vamos a hacer problemitas. Ya, problema. ¿Listo? Captura de pantalla.
Ya, hemos hecho bastante teoría. Ahora sí, problemas. 1. Me dice, en el modelo atómico matemático de Niels Bohr, para determinar la energía en un nivel cualquiera, esa energía del nivel es E1, la energía es una constante, la energía 1 sobre n al cuadrado. Entonces, solución. Entonces te dicen que la energía que se obtiene según Niels Bohr, que me decía Bohr, que si yo tengo un átomo, los electrones están girando en muchos niveles de energía, ¿no? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel y ese. Y a medida que el electrón se va alejando del núcleo, su energía va aumentando. A medida que este electrón se va alejando del núcleo, su energía va aumentando. O sea, la energía va creciendo. Energía aumenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la energía del primer nivel es menor que la energía del segundo nivel, y este es menor que la energía del tercer nivel, y este es menor que la energía del cuarto nivel, y así. ¿No? Según la teoría de Niels Bohr. Ahora me dice que esas energías se pueden calcular, sí se pueden calcular, me dice, ¿no? Aunque no hay necesidad de calcularlo, solamente saber que la energía aumenta a medida que te alejas del núcleo. ¿Cómo se puede calcular la energía a un nivel cualquiera? Nivel. ¿En qué nivel? N es el nivel. ¿En qué nivel? Mediante una constante sobre el nivel elevado al cuadrado, donde esta constante es igual a menos 13,6 electronvoltios. Entonces, si tú lo reemplazas, ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Que va aumentando la energía a medida que te vas a... Claro, pues está como denominador. Entonces, a medida que el denominador aumenta, toda la expresión se hace, ¿no? O debido a que al numerador aumenta, toda la energía va aumentando también, ¿no? ¿Ya? Porque es negativo, acuérdate que es negativo. Se supone que si fuera positivo, sí disminuye, pero como es negativo, cada vez que se hace más chiquito, más tiende a cero, ¿no? Ahora me dice, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. E1. A ver, me dicen E1. E1 es la mínima energía y de mayor estabilidad. Claro, verdadero. A menor energía, mayor estabilidad. Cuando menos energía tenga, más estable será. Entonces, el primer nivel de energía es el de mayor energía, no, es el de menor energía, pero es el más estable, ¿no? Porque la estabilidad aumenta en forma inversa, ¿no? Entonces, cada vez que te vas alejando del núcleo, cada vez que te vas alejando del núcleo, la energía va aumentando, pero la estabilidad va disminuyendo. Estabilidad disminuye. Aumenta la energía, pero la estabilidad disminuye. Entonces, E1 es de mínima energía, sí, y el de mayor estabilidad, claro, porque cada vez que te alejas, disminuye la estabilidad. Entonces, el primer nivel es el más estable. Siguiente, ¿E1 es mayor que E2? No, falso. Ya saben que energía 2 es mayor que energía 1, ¿no? ¿E5 es mayor que E3? Claro, pues no, acá E5 sería mayor que E3, ¿no? Es verdadero. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? ¿Verdadero o falso? Verdadero. La E. ¿Ya? Entonces, 2. Acá la energía 2 es mayor que la energía 1. Y 3, la energía 5 es mayor que la energía 3, ¿no? Eso sí es. Listo. A ver, ¿cómo saldría este problema?
Acá se halla con esta formulita, ¿no? Solución. La teoría atómica de Niels Bohr toma en cuenta la teoría cuántica de Max Planck y su modelo se basa en diferentes postulados, según los postulados de niveles estacionarios de energía de los saltos electrónicos, emisión y absorción de energía. ¿Cuál es la energía que se emite cuando un electrón salta de un tercer nivel de energía a un primer nivel? Ya, entonces nosotros decimos acá. Yo tengo acá el primero, segundo, tercero. Cada vez que te vas alejando, la energía va aumentando, ¿no? Ya, pero ¿qué pasaría si tú tienes acá una energía 1, una energía 2, una energía 3, ¿no? Al tercer nivel. Entonces el electrón salta de un mayor nivel a un menor nivel. Por lo tanto, libera energía. Y esa energía, ¿cuál será? Esa es la energía que te piden. Entonces acá va a haber una variación de energía. Esa variación de energía sería igual que la energía del nivel 3 menos la energía del nivel 1. Y tú sabes que esto cómo se halla. La energía de un nivel se calcula mediante E1 sobre N al cuadrado, donde E1 es igual a menos 13,6 electronvoltios. Entonces vamos a calcular la energía 3. La energía 3. ¿Cómo sería la energía 3? Sería E1 sobre N al cuadrado. Y la energía 1, ¿cómo sería? E1 sobre N al cuadrado, ¿no? Pero en este caso, 3 sería 3 al cuadrado y abajo sería 1 al cuadrado. Acá sería 3 al cuadrado y acá sería 1 al cuadrado, ¿no? Porque es el primer nivel. Entonces tú tendrías esa variación de energía, sería E3, E1 sobre 9, menos E1 sobre 1 al cuadrado sería 1, ¿no? Entonces tú puedes factorizar ahí. Sería E1 por un noveno menos 1 sobre 1. Ahora sí, reemplazas. ¿Cuánto es esta energía? E1 es menos 13,6 electronvoltios. Y acá saldría un noveno menos 9 sale menos, ¿cuánto? Menos 8 novenos, ¿no? Menos 8 novenos. Ahora, menos con menos por menos, más, pues, ¿no? Entonces de ahí sale 8 por 13,6 entre 9. Te va a salir 12,088 electronvoltios. Entonces la variación de energía sería 12,0. Bueno, acá como es 8, le aumentas en 1, ¿no? 9 electronvoltios. ¿Cuál sería 12,09? ¿Cuál sería la respuesta? La E. Ahí está, muy bien, Mari. Mayeli, ¿no? Ya, muy bien. Ese es el problema 2, ¿no? ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Ha quedado claro esa parte? Solamente es hallar las energías, ¿no? Por eso ustedes tienen que saber esta formulita, ¿no? ¿Ya? No es difícil, solamente aprenderse esta formulita. Esta, ¿no? Donde esté la constante, ¿no? Es una constante. Esto nunca va a cambiar. Esto siempre va a ser constante. ¿No? Esa es una constante. Ya, ok, Brian. Sigamos. Siguiente problema. Determina la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones respecto a la estructura atómica. La masa de los neutrones es ligeramente superior a la de los protones. A ver, ¿se acuerda o no se acuerda? Solución. Tenemos que 1.
la masa del neutrón es ligeramente superior a la masa de los protones, verdadero. Claro, y les había dicho que la masa del neutrón es ligeramente mayor que la masa del protón. Pero esta sí es mucho, pero mucho mayor que la masa de un electrón, ¿no? Esto es ligeramente verdadero, ¿no? Verdadero. 2. En general, el número de neutrones en el núcleo es mayor o igual al número de protones. Sí, verdadero, ¿no? El número de neutrones es mayor o igual a la cantidad de protones, o sea, al Z, pero nunca menor, pues, ¿no? Siempre va mayor o va a ser igual, ¿ya? Nunca menor. Ejemplo, tú tendrías acá, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Tú tienes acá el, digamos, el carbono, ¿no? El carbono 14, 6. ¿Cuántos protones tienes? 6. ¿Y cuántos neutrones tienes? 8. Entonces, los neutrones son mayores que los protones. Carbono 12, 6. ¿Cuántos protones tienes? 6. ¿Y cuántos neutrones tienes? 6. Ah, 6, 6. Puede ser igual o puede ser mayor. N puede ser mayor que Z o N puede ser igual a Z. ¿Estamos? En general, ¿ya? En general. Esto no cumple, ¿sabes dónde no cumple esto? No se cumple en el átomo llamado protio. ¿Quién es el protio? Es el hidrógeno. Acá, ¿cuánto es Z? 1. ¿Pero cuánto es N? 0. Acá, los neutrones son menores que los protones. Acá no se cumple. Por eso te dicen en general. O sea, no en todo, ¿no? En general. Solamente no se cumple, ¿no? Excepto, ¿no? Acá hay una excepción, ¿no? Y así nomás lo vamos a dejar. Ahí no se cumple. Entonces tenemos acá verdadero. Verdadero también. 3. Los neutrones en algunos núcleos atómicos poseen carga positiva. Los neutrones nunca, falso. Los neutrones siempre son neutros, nunca poseen carga positiva, ¿no? Falso. Entonces esto sería verdadero, verdadero. Los neutrones en algunos núcleos atómicos poseen carga positiva, nunca. Neutrones, neutros, falso. Sería la B. Ya. Solución. 4. ¿Qué me dice? La suma de los números de masa de dos isótopos suman 112. Ya. Isótopos. ¿Qué son isótopos? Son elementos iguales que tienen igual número atómico. Diferente número de masa. Y diferente cantidad de neutrones. Vamos a poner acá los neutrones, ¿ya? Estos son dos isótopos. Z es igual, pero A y N son diferentes, ¿ya? Por eso le dije que una representación así, N al costadito, para simbolizar nada más, ¿no? Ya, acá N. Ya me dice, la suma de los números de masa de dos isótopos suman 112. La suma de los números de masa de dos isótopos suman 112. Y la diferencia de sus neutrones es 8. Neutrones 1 menos neutrones 2 es igual a 8. Ya. Determine el mayor valor del número de masa. O sea, me dicen hallar el A mayor. Son isótopos, los A son diferentes, pues, ¿no? A mayor. Ya que A sería mayor. Entonces yo tengo acá neutrones. ¿Y ahora qué puedo hacer acá? ¿Mm? Entonces lo que tendría que hacer es calcular los números de masa. Entonces yo sé que A es igual a que AZ más N. Y N es igual a que A menos Z, ¿no? Entonces en lugar de colocar N, yo coloco A menos Z. Vamos a poner acá N menos N2 es igual a 8, ¿ya? Vamos a ponerlo ahí. Ya, entonces yo tendría así, ¿no? De aquí. ¿Qué tendría de aquí? Sería acá. N1 sería A1 menos Z. Menos N2 sería A2 menos Z. Este es igual a 8. Claro, pues. N1 A1 menos Z.
N2A2 menos Z. ¿Estamos? Entonces de acá, ¿qué te saldría? ¿Qué te saldría acá? ¿Y qué te saldría? ¿No? Ahí, ¿a qué te saldría todo esto, no? Todo ya. Entonces saldría así, ¿no? Te saldría A1 menos Z menos A2 más Z, ¿no? Menos Z es igual a 8. ¿Dónde Z se va? Entonces te queda A1 menos A2. Entonces de acá, ¿qué te quedaría? Ya que te quedaría que A1 menos A2 es igual a 8. Pero también tienes que A1 más A2 es igual a ¿qué? A 112. ¿Sí o no? De alfa, ¿no? Ahora, ¿qué haces? Sumas, pues, ¿no? Entonces, A1 más A1, 2 veces A1. A2 menos A2, ya se va. Va a ser igual a ¿qué? Estos dos se van, ¿no? 120, ¿no? 120. Entonces, A1 es igual a que 120 entre 2, 60. Entonces, si A1 es 60, entonces A2, ¿cuánto sería? Acá sería A1 es 60, sería ¿qué cosa? 112 menos... ¿Perdón? ¿Cómo? 50 y 58, ¿no? ¿Sí? 52. 52, ¿no? Ah, ya, claro, ¿no? 52. 52. Entonces, ¿qué me pedían? El mayor. ¿A1 o A2? A2. Entonces, ¿A2 cuánto sería el mayor, el valor mayor? Sería A1, ¿no? Esa es la respuesta, 60. La E. ¿Estamos? ¿Quedó? Ya, siguiente. Un poquito de matemática nada más, ¿no? Si se sabe que el hidrógeno tiene tres isótopos, protio, deuterio y tritio, ¿cuántos valores diferentes tendrían las masas molares de las posibles moléculas que forman el hidrógeno entre sus isótopos? Tres, pues, ¿no? Si tienen tres isótopos, las posibles masas molares son tres, ¿no? ¿Cuáles son tendrían las masas molares de las posibles moléculas que forman el hidrógeno entre sus isótopos, ¿no? ¿Cuántos son los valores que tendrían las masas molares de las posibles moléculas que forman el hidrógeno entre sus isótopos? Ya son tres isótopos. Ya vamos a variar. Vamos a tener protio, deuterio y tritio. El hidrógeno tiene tres isótopos. Protio, deuterio y tritio. ¿Ya? Ahora, para formar una molécula necesita dos átomos. Entonces, molécula de hidrógeno. Ya, con el protio sería así. Ya vamos a ponerle protio solamente H, deuterio, D y tritio, D. ¿Ya? Son diferentes. Ya, entonces, el primero sería H con H. La primera. Después, H con deuterio. Protio con tritio. Ya, ahí está. Ya tenemos tres combinaciones. Ahora yo tendría deuterio. ¿Deuterio con quién se puede combinar? Con deuterio. Deuterio, deuterio. Y deuterio, tritio. Ya no puedo combinar deuterio y hidrógeno porque ya la tengo. ¿Estamos? Ya tengo deuterio y hidrógeno. Yo no puedo combinar deuterio y hidrógeno. Estaría acá, pues. ¿No? Entonces ya no se puede deuterio con hidrógeno. Ya lo combiné ya. ¿Mm? Tienen que ser dos átomos siempre. El siguiente, ahora con tritio. Tritio, tritio. Ahora, ¿el tritio lo puedo combinar con el protio? No, porque ya lo tengo acá. ¿Y el tritio lo puedo combinar con el deuterio? No, porque ya lo tengo acá. Tritio, deuterio acá, ¿no? Ya lo tengo ahí. O sea, no se puede combinar ni este ni este. Entonces, esas serían las posibles moléculas, porque cada molécula de hidrógeno, posee dos átomos de hidrógeno. Posee dos átomos de hidrógeno.
de cualquier tipo, ¿no? Entonces, ¿cuántas posibles moléculas hay? Hay H2, HD, HT, D2, DT y T2. Esas son las posibles moléculas de hidrógeno. ¿Cuántas serían? ¿Cuántas moléculas hay? ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moléculas de hidrógeno. Combinando los tres isótopos, entonces la respuesta sería la E. Muchos dirán, ya solamente tres. No, son la E porque había que combinar todo con todo. ¿Quedó claro? 7. Los siguientes iones presentan igual solución. Los siguientes iones presentan igual número de electrones. Determina la carga nuclear del elemento Y. Determina la carga nuclear del elemento Y. Ya, y presentan igual número de electrones. O sea que me dice que X 3012 más 2 y Y 40Z menos 1, estos dos tienen electrones iguales. Ellos dos poseen electrones iguales. Entonces, ¿cuántos electrones tendría él y cuántos electrones tendría este yo? Este es un catión y este es un anión. Ahora, ¿cuántos electrones tiene este ion? Ah, tiene 12. Ganó 2, ¿no? Perdió 2, ¿no? Perdió 2. Perdió 2 más pérdida, ¿no? 12. Perdió 2 electrones, ¿no? Y acá, Z menos 1. Ah, ganó un electrón. Y estos electrones, como son iguales, por lo tanto, el Z, ¿cuánto sería? Acá sería 14. 10 menos 1, 9. ¿No? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La C. Listo. Uy, ya se nos pasó el tiempo ya. A ver, acá me dicen solución. Claro, ¿no? Acá me dicen el cobalto 5927 más 3, ¿no? Presenta 51 nucleones. 51 nucleones. 59 nucleones. Verdadero, ¿no? ¿Quiénes son los nucleones? El número de masa. 59 nucleones fundamentales, ¿no? ¿Es un anión trivalente? Falso. Es un cation, ¿no? Cation trivalente, cation más 3. Presenta 30 nucleones positivos, verdadero. Los nucleones positivos, ¿quiénes son? Los protones, pues. Verdadero. 30 protones, ¿no? Presenta, 30 nucleones positivos, presenta 27 nucleones positivos, falso. Son los protones. ¿Ya? Acá este sería falso. ¿Es un anión? No, es un cation, ¿no? Cation trivalente. 27 protones son 27 partículas del núcleo, nucleones positivos. ¿Ya? Su número atómico es igual al número de protones que presenta en su núcleo. Su número atómico y su número de protones son iguales, pues, ¿no? Es verdadero, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen? ¿Qué producciones son incorrectas? Incorrectas, incorrectas. 2 y 3, ¿no? 2 y 3, ¿cuál sería? La A. Listo. A ver, le voy a hacer el último problema. Vamos a ver si estos problemas son fáciles. Ya, el último problema. Uy, acá. Solución. ¿Ya? Vamos a ver cómo hacemos el último. Me dice, eh, me dice,
Un paciente enfermo de la tiroides se le suministra una dosis de 10 microgramos. Ya, entonces, la masa inicial es 10 microgramos, que sería igual a 10 por 10 a la menos 6 gramos, ¿no? 10 microgramos. O sea, 10 a la menos 6 gramos. Ya, vamos a ponerle micro nada más. Y después lo arreglamos para que salga más rápido. 10 microgramos. Ya, de yodo, 131. Ya saben que el número de masa, ¿no? Les dije, ¿no? Si va adelante un número, es el número de masa. Ese es el número de masa. 131. En forma de iodo sódico acuoso. Después de 17 días, el tipo total, después de 17 días, ¿qué cantidad de núcleos de iodo 132 aún permanece? Número de núcleos de yodo 131 que permanecen, ¿qué? Permanecen. O sea que no se han desintegrado. ¿Ya? No se han desintegrado, no se han desintegrado. ¿Ya? Entonces yo lo que tengo que saber es cuál es la masa, ¿no? Que quedó al final, ¿no? O sea, ¿qué masa quedó al final? Se supone que yo tengo una masa y esto se va desintegrando, desintegrando, la masa va disminuyendo, entonces voy a tener una masa al final, una masa final, ¿no? Entonces yo tenía acá una masa inicial y ya tengo la masa final, pero ha habido de tiempos de vida media de desintegración durante un tiempo total, ¿no? De días. ¿Ya? Entonces yo voy a hallar primero la masa, ¿no? Entonces yo tendría así, ¿no? Eh, y me dicen que el tiempo de vida media, me dicen que el tiempo de vida media por dato, ¿cuánto es? 8,5 días. 8,5 días. ¿Estamos? 8,5 días. Ya, entonces yo digo, el, el número de vidas medias es igual al tiempo total sobre el tiempo de vida medias. El tiempo total es 17 días sobre 8,5 días, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces que el número de vidas medias que han pasado son dos vidas medias. Ahora sí, la masa inicial es a la masa final, ¿como quién? Como 2 a la n, ¿no? Entonces reemplazando. Masa inicial, ¿cuánto era la masa inicial? 10 microgramos. Sobre la masa final, que es la que quiero, es igual a ¿qué? N al cuadrado, ¿no? O sea, 2 al cuadrado, ¿no? Porque N es al cuadrado. Entonces, la masa final, ¿cuánto saldría? 10 entre 4. Y 10 entre 4 me sale 2,5 microgramos. 2,5 microgramos. ¿Qué equivale a decir que la masa final es igual a 2,5 por 10 a la menos 6 gramos? ¿No? Esa es la masa. Micro es 10 a la menos 6, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Yo sé que el yodo 131, ese es su número de masa, ¿no? Y su número de masa, pues, me determina la masa, ¿no? Esta es la masa. 131 gramos, ¿ya? O sea, me dice acá, yo lo voy a considerar como si fuera su masa, ¿no? Su masa, su número de masa, su masa atómica es igual al número de masa, que es 131 gramos, ¿no? Entonces yo tengo 131, número de masa. Y yo debo saber esto. Hay algo que debo saber, que una mol de toda sustancia es igual a ¿qué? Al número de masa, a la masa atómica, expresado en gramos. Eso debo saber. Si no sabes eso, no vas a poder saber. Entonces yo digo acá que una mol de yodo
131 pesa, ¿cuánto? 131 gramos. Una mol. Entonces yo digo que una mol de yodo 131 pesa ¿cuánto? 131 gramos. Y en esos 131 gramos hay ¿cuántos átomos? Hay 6,022 por 10 a la 23. Vamos a ponerle solamente 6. 6 por 10 a la 23, ¿ya? Para hacerlo más rápido. 6 por 10 a la 23. 6 por 10 a la 23 átomos, partículas. Siempre hay esa cantidad de partículas. Si en 131 gramos hay 6 por 10 a la 23 átomos de yodo, 131, entonces en 2,5 por 10 a la menos 6 gramos, ¿cuántos átomos habrá? Entonces, una regla de 3. El número de átomos de yodo 131 sería 2,5 por 10 a la menos 6 gramos por 6 por 10 a la 23 átomos sobre 131 gramos. Y esto me quedaría aproximadamente a, sale 0,145 por 10 a la menos 17 átomos. Acomodándolo ya sale, pues, ¿no? 1,115, se le aumenta en 1, 115 por 10 a la menos 16 átomos. ¿Cuál sería? 1,15 por 10 a la 16 átomos. A la 16, a este menos a la 17, ¿no? Acá sale la 17. Acá sale la 17. Y acá sale a la 16. Sí, porque al multiplicar te sale 17, ¿no? 10 a la menos, 10 a la 23 por 10 a la menos 6 sale 10 a la 17. Ya le corre la coma decimal, 10 a la 16. Listo. Y esa es la respuesta. Listo, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos, nos vemos. Ah, esa es la respuesta. No, profesor. Ya. Chao, chao. Sí, Cuídense. profesor. Gracias, profesor. Hasta Luego, luego. profesor. Nos vemos.